Creo que ya. A ver. Estimados amigos, ya estamos en vivo ahora sí. Como siempre, hoy día miércoles tenemos nuestras reuniones de información acerca de todo lo que es cuidado de la salud. Y esta oportunidad vamos a estar con un tema muy interesante que es lo que es el diabetes y sobre todo algunas pautas y cuidados que debemos tener en estos tiempos de cuarentena, que a veces nos descuidamos y sobre todo al inicio que comenzó la cuarentena, que todo el mundo comenzó a descubrir cómo hacer pizzas y tortas en casa. Siempre es bueno estar atentos con ese detalle, sobre todo para las personas que tienen pues el problema del azúcar o glucosa, que es el término más exacto en la sangre. En esta oportunidad contamos con el apoyo del doctor Jorge Guillén, que nos va a dar esta charla acerca de todo lo que es diabetes y cuidados básicos de la misma durante la cuarentena. Así que lo dejamos, doctor. Todo suyo el panel. Muchas gracias. Buenas noches. Como ya ha mencionado el doctor con su introducción, soy el doctor Jorge Guillén, endocrinólogo. Vengo acá a darles una charla respecto a cómo cuidarse con la diabetes. Como ustedes saben, bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible, porque hay crónicas transmisibles, más que todo infecciosas, pero bueno, esta enfermedad pues lo van a llevar toda su vida y esta enfermedad tiene que estar bien controlada para evitar las complicaciones a largo plazo que pueden dar esta enfermedad, ¿no? La diabetes es una enfermedad bastante silenciosa. Así nomás no va a manifestarse. Una persona puede estar tranquilamente en su casa y estar volando con una glucosa de 250, 300 y no tener síntomas en algunos casos, ¿no? Pero esas glicemias, esas glucosas, pues van a ir mellando los órganos de las personas. La diabetes es una enfermedad que afecta casi a 2 millones de personas acá en el Perú y probablemente esta cantidad vaya en aumento, ¿no? Y esta enfermedad está muy relacionada al exceso de peso, la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo importantísimo para tener diabetes, teniendo o no teniendo antecedente familiar. Y ahora, más aún teniendo antecedente familiar, pues las personas tienen que cuidarse. Pero para aquel persona que es diabética, tiene que sí o sí cuidarse porque esta enfermedad, pues como lo vuelvo a repetir, pues silenciosamente va a afectar todos sus órganos. Puede dar complicaciones que nosotros llamamos microvasculares que afectan básicamente a la retina, la vista, el riñón y también a los nervios, a la circulación que afecta a los nervios, también afecta la diabetes. Esto vendría a ser las complicaciones microvasculares y por lo tanto puede ocasionar neuropatía diabética cuando se afectan los nervios, nefropatía diabética cuando se afecta el riñón o retinopatía diabética, o sea, cuando se afecta la vista. Aparte, puede dar complicaciones en las arterias, los vasos más grandes. Esas complicaciones se llaman complicaciones macrovasculares. Las complicaciones macrovasculares, a saber, son pues enfermedades cerebrovasculares, puede ser infarto o accidentes cerebrovasculares, o lo que llamamos nosotros los famosos derrames, que los conocen así, pero eso se llama accidentes cerebrovasculares, ACVs, ¿no? Entonces, para un buen control de esta enfermedad, lo que se requiere es tener bastante control en la alimentación. Yo a todos los pacientes les indico que casi se podría decir 70 o el 80% del control de la enfermedad está dado por la alimentación que tienen los pacientes. Si ese control no va bien, pues vamos a tener que ir aumentando fármacos, iniciando en algunos casos insulina, que la insulina en verdad no es dañina, no afecta nada, pero es bastante efectiva, pero todo diabético en algún momento de su vida ha usado insulina. Estando hospitalizado o no estando hospitalizado, regresa nuevamente a su tratamiento con pastillas, etcétera. Pero todo esto, la base de todo este tratamiento vendría a ser la alimentación y la actividad física que hace. Y la alimentación, en verdad, la dieta del paciente diabético y ahora más en estos tiempos de COVID, ¿no? En los cuales nosotros estamos preparándonos y alimentándonos, no es tampoco, bueno, no es tampoco quedarse sin comer
hablando de dieta, pero tampoco es exagerar. El diabético tiene que medirse en la cantidad de carbohidratos. Carbohidratos, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de azúcares y harinas. Azúcares y harinas, estas dos cosas son los carbohidratos. Entonces, lo que tenemos que nosotros es medir eso, porque ya el páncreas de una persona diabética ya no produce insulina en una buena cantidad. Se dice que una persona diabética, cuando ya tiene cuando ya tiene el diagnóstico de diabetes, aproximadamente ya el 50% del páncreas ya no está produciendo insulina. Entonces, lo que hay que hacer es preservar esa cantidad que todavía tiene de células que producen insulina. ¿Y cómo se hace eso? No inflamando el páncreas. ¿Cómo uno inflama el páncreas? Sobrecargándolo de justamente carbohidratos. Estamos hablando de azúcares y harinas. ¿Ya? Entonces, es así. El control, nosotros para saber cómo estamos en todo este control, pues tenemos que llevar... y esto nos lo va a indicar el control de glucosa todos los días, ¿no? Que se va haciendo, ¿no? Entonces el paciente, pues, debe saber, un paciente diabético, pero que un buen control de su diabetes es una glucosa en ayunas menos de 130, o una glucosa 2 horas después de comer no más de 180, y una glucosa a las 10 de la noche no más de 140. Esos son los rangos a los que debe de mantenerse un paciente diabético, ¿no? Y debe de cuidarse. Y eso lo da justamente la alimentación. Y en ese sentido, como vuelvo a insistir, es suprimir o eliminar todo lo que son azúcares y bajar la cantidad de carbohidratos. Más o menos como para orientar, pues, en el almuerzo, por ejemplo, ¿no? El clásico almuerzo, pues, en un plato. Imagínese un plato entero el plato de comida. La mitad, para un diabético, la mitad de ese plato tendría que ser ensaladas. Tiene que tener necesariamente ensaladas. La otra mitad lo va a dividir en dos mitades. El primer cuarto va a estar para una pequeña cantidad de carbohidratos, pero solamente un solo tipo de harina. Por decir, si le ponen unos tallarines con papa a la huancaína, por decirlo así de alguna forma, o se come bien los tallarines o es la papa a la huancaína, pero no las dos cosas. O es tallarín o es la papa a la huancaína. Puede comer su tallarín, pero la papa a la huancaína la deja pues de repente para la noche, ¿no? Para comer algo así, pero no dos tipos de harina. O por ejemplo, otra mezcla, pues arroz y papa, o es arroz o es papa. En todo caso, va a ser un solo tipo de harina. Un solo tipo de harina. La otra mitad del plato, perdón, la otra mitad de esa mitad, o sea, el otro cuarto vendría a ser la carne, ¿no? Vendría a ser ahí las proteínas. Ahí puede haber pollo, pescado, pavo, sin ningún problema que puede consumir. Carne roja también, una vez a la semana, también puede estar consumiendo. Es cuestión de ir variando, ¿no? Más o menos así va a ir distribuido la alimentación en el almuerzo, ¿no? Igual, pues, en el desayuno, ¿no? En el desayuno, pues, el paciente diabético tranquilamente podría consumir, pues, su infusión, ¿no? Que puede ir, pues, acompañada, pues, o sea, pues, de té, café, si es que lo desea así. Puede ir acompañado esto, pues, de un pan integral, ¿no? Un pan, o hasta 2 panes podría ser, pero de tipo integral, o tostadas, ¿no? Acompañado de un huevo duro, ¿no? O si no, también en vez del pan puede ir una fruta, una ensalada de frutas, puede ser papaya picada, ¿no? La que esté picada, y igual con su huevo duro, ¿no? Ahí puede ir su leche descremada también, ¿no? O yogur, ¿no? Que podría estar consumiendo. La noche es un poco más ligero, puede ser como un medio almuerzo, o un lunch, algo más ligero, ¿no? Que puede estar comiendo el paciente diabético. Más o menos van siempre 3 comidas al día, ¿no? Su desayuno, su almuerzo y su cena, ¿no? Su desayuno en la mañana, su almuerzo entre 1 y 3 de la mañana y su cena entre las 7 y 9 de la noche, máximo. Esos son los horarios, y esos horarios siempre tienen que mantenerse.
por varios motivos también. Hay pacientes que usan insulina y no pueden saltarse una comida, ¿no? Porque la insulina tiene efecto, coma o no coma, en bajar la glucosa. Y muchas veces pueden haber problemas en la de hipoglicemia, de bajada de glucosa, por a veces suprimir una comida, ¿no? Y aplicarse insulina, ¿no? Entonces, siempre el paciente tiene que asegurarse de tener sus 3 comidas diarias, pero en la cantidad requerida. No es que se queden sin comer. Por ejemplo, un ejemplo de almuerzo podría ser, pues, un seco de pollo, por decir así, va la pechuga sin piel, ¿no? Puede ir ahí una generosa porción de ensalada y una papita o un par de rodajas de papa, ¿no? Bañadas en el jugo. Ahí está, pero ya no va arroz. O lo contrario, ya no van las papas, pero va el arroz con el jugo y puede ir ahí, pues, sus zanahorias, alverjitas, etcétera. Más o menos no es cosa del otro mundo, es solamente distribuirlo, ¿no? Distribuir así el plato como estamos hablando. Importantes son los controles de la glucosa, ¿no? Como vuelvo a repetir, sobre todo cuando se usa insulina. El uso de insulina hace mandatorio siempre tener un controles seguidos de glucosa, si es que no está en control el paciente. Si el paciente está bien controlado, los controles pueden espaciarse de repente cada 3 días, ¿no? Dos veces por semana, ¿no? Que puede tener el paciente con glucómetro, que es una herramienta bastante útil para monitorizar la diabetes. El glucómetro es importante para el control del paciente diabético, pero no es para hacer diagnóstico de diabetes. El diagnóstico de diabetes se hace con exámenes de sangre, con sangre venosa, que eso se hace en el laboratorio. Otra cosa importante que estamos hablando, aparte de lo que es la alimentación, la base fundamental es la actividad física. Ya cuando la persona tiene la diabetes declarada, sí o sí tiene que hacer algún tipo de actividad física. No puede ser sedentario porque es como, ¿cómo explicarlo? La actividad física es la forma como uno va a consumir la energía almacenada. De energía almacenada estamos hablando de la glucosa. Nuestra glucosa es nuestra gasolina y esto tenemos que consumirlo. Si no lo consumimos, inflamamos al páncreas, lo sobrecargamos de trabajo. El exceso de esta glucosa va a irse almacenando en forma de grasa en el tejido adiposo, y esto a su vez da una condición que ya viene más atrás en las personas que han desarrollado diabetes, que se llama resistencia a la insulina. El exceso de tejido adiposo genera esta condición, resistencia a la insulina, que es, como su mismo nombre indica, el cuerpo se vuelve resistente a la acción de esta insulina. La insulina es como una especie de llave, ¿no? Que actúa en las células y hace que la cerradura se gire y funcione y entre la glucosa dentro de las células. La resistencia ocasiona que esta glucosa no pueda entrar dentro de las células y circule más tiempo en la sangre. Y esto es tóxico para el cuerpo e inflama el resto de órganos, ¿no? Y ocasiona las complicaciones que estamos hablando. Es algo que estábamos hablando, que es de las complicaciones que habíamos mencionado. Muchas veces se ve ya en diabetes de bastante tiempo, personas con complicaciones tipo el famoso pie diabético, ¿no? Entonces, sobre todo aquellas personas que ya empiezan a tener cierto tipo de alteraciones en la sensibilidad de sus miembros, por ejemplo, de las piernas. Esto está relacionado a la neuropatía diabética que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, toda persona diabética siempre tiene que estarse chequeando las piernas, los pies, siempre tiene que revisarlos porque es parte también de su control. Aparte de la alimentación, aparte de la actividad física, aparte del control de la glucosa que tiene que tener el paciente, también tiene que revisarse los pies y tener un sumo cuidado en el calzado que usa. Tiene que usar un calzado no ajustado, tiene que ser un calzado que no apiñe los dedos, tiene que estar suelto. Estos pies tienen que constantemente estar
sí puede usar alguna crema para que estén suaves, evitar los callos. Los callos se vuelven un factor de riesgo también para el desarrollo de úlceras. Entonces, siempre hay que hacer cierto tipo de tratamientos con el podólogo para que le eligen los callos, no cortar con navaja, sino lijar, nada más, lijar y aplicar crema. Eso es importante también para el mantenimiento de una buena salud de los pies, y eso previene el desarrollo de futuras úlceras, ¿no? Básicamente, los cuidados dentro de la situación en que estamos de la pandemia no van a cambiar. Lo único que hay que tener cuidado hasta en todo esto es solamente en la alimentación y no exagerar con lo que estamos consumiendo. El cuidado tiene que seguir siendo el mismo. Hay que recordar que la diabetes es un factor de riesgo también para el desarrollo de COVID, pero sobre todo diabetes mal controlada. La diabetes bien controlada, completamente controlada, con glicemias en buen nivel, están asociadas a una menor proporción de complicaciones durante esta enfermedad, ¿no? En esa pandemia. Entonces, una de las indicaciones, bueno, es tener su glucosa baja y también cuidarse con el peso, ¿no? El exceso de peso ya es sabido que está asociado también a complicaciones dentro del COVID, ¿no? Que puede llevar a enfermedades a mayor severidad, incluso la muerte. ¿Ves así? Algo más que le pueda mencionar respecto a lo que es la diabetes, bueno, es cumplir siempre su tratamiento, no dejarlo. Muchas veces, simplemente con el buen control de la alimentación, esta glucosa se mantiene baja e incluso se pueden dejar algunos fármacos, se puede reducir la cantidad de medicamentos que se está tomando. Eso es ya evidenciado en varios pacientes. Un ejemplo clásico es que el paciente que está hospitalizado con la comida que le dan en el hospital, pues baja de peso y encima la glucosa la tiene bien baja, pero llega a su casa y empieza todo el desarreglo. Entonces, esto ya es una situación de disciplina también, pues, ¿no? Y ya llevarlo como un ritmo de vida, que es una diabetes, pues, que lo va a llevar siempre, ¿no? No hay cura para la enfermedad, pero se controla muy bien y uno puede hacer su vida sin ningún problema. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Se las podré responder en la ronda de preguntas? Correcto. Gracias, mi estimado doctor Jorge Alfredo Guillén. De verdad que las circunstancias actuales, cuando usted hablaba del sobrepeso y todo lo demás, no sabe cómo tenía yo acá el cargo de conciencia diciendo, ¿estará hablando de mí? Y de verdad, con esto del coronavirus y todo lo demás que hubo, hubo bastante estímulo para bajar de peso. En realidad, yo era un poquito más gordito y el coronavirus, el miedo a tener pues obesidad, ayudó bastante a bajar 5 kilos, y el hecho de que no hubiera, increíblemente, solo dejando el chifa, un poco la comida chatarra, la gaseosa de la tienda de la esquina, uno baja solito de peso. El problema es que ya comenzaron a abrir los negocios de comida y el peruano vive por la comida, pero muere también a veces por la comida. Nosotros tenemos una cultura de bastante consumo de harinas. Esa es nuestra gastronomía. Lamentablemente, ¿no? Pero muy rico, definitivamente, pero para una persona que tiene diabetes, sinceramente, no va a ayudarle mucho. Lo que hay que acá tener bastante cuidado es en medirse en las cantidades, en las porciones. Una persona puede tranquilamente, como le puse el ejemplo, comerse un seco, pero ya pues no le pone la cantidad que le va a poner pues de harina, solamente un solo tipo de harina, más o menos para que pueda eso manejar, un solo tipo de harina en el plato. Y con eso puede ponerle o papa, le puede poner arroz, pero ya es una pequeña cantidad, ¿no? Igual el famoso chaufa, que es un plato, pues, pero así, pues, no va, pues, con un diabético, es mucho. Entonces, ahí, pues, podría optar, pues, si va a querer comer chifa, pues, de repente con unas verduras salteadas, ¿no? Con carne, ¿no? Básicamente, pero ya no le pone, pues, el arroz.
para de alguna forma poder cuidarse. Igual, algo que me olvidé mencionar es que las frutas, todas las frutas tienen azúcar, definitivamente unas más que otras, entonces igual el paciente diabético puede consumir frutas, pero tiene que saber cuáles tienen más, a saber, pues, por ejemplo, el plátano, uvas, mango, chirimoya, lúcuma, tienen más cantidad de azúcar que otras frutas, ¿no? Por ejemplo, si uno se va a comer, pues, una porción de uvas, pues, en el día, solamente puede comerse 10 contaditas o máximo 15, ya, pero de ahí no puede pasar. Esa es su ración de uvas durante el día, ¿no? Igual con el resto. Y los jugos no son tan recomendables, sobre todo los extractos. Lo mejor es que el paciente diabético consuma la fruta entera y si se puede con cáscara, porque la fibra es muy buena y beneficiosa en retrasar la absorción del azúcar que está dentro de esta fruta, ¿no? Es importante, Sí. entonces. Sí, eso es importante porque a veces la gente lo vende los extractos como si fueran la panacea y allí No, está entrando cantidad de beterraga o le meten frutas con demasiada carga calórica y eso es complicado. Acá nos hacen una pregunta interesante este, acerca de cuánto es el nivel de glucosa para una persona de 79 años y en todo caso la amplío un poco la pregunta para, ¿habría diferencia en el control o el objetivo de glucosa que yo espero para una persona joven o una persona muy mayor? en verdad, se puede ser un poco más laxos con los objetivos, pero no tanto. O sea, depende mucho. El control de la glucosa debería de ser mucho más estricto en una persona joven, ¿no? Menos de 60 años, ¿no? Ese rango de 130 que estoy mencionando puede ampliarse un poquito más de repente, digamos 140 para un adulto mayor o 150, ¿no? Porque en una persona de 70, 80 años, el riesgo de caídas es mucho mayor y ahí está asociada a las hipolicemias. Entonces, si esta persona adulto mayor con una glicemia bastante baja, por ahí hace una más baja, es una hipolicemia, puede tener una caída y una fractura y eso ya se complica. Entonces, las metas de control para la diabetes, conforme pasan los años, son un poquito más laxas. No es tampoco que vamos a tener, pero no, esto no significa que pues el paciente pues tiene que estar haciendo algún desarreglo. Se tiene que cuidar, sí, pero también se tiene que evitar irse al otro extremo, ¿no? Evitar la hipolicemia porque es un riesgo bastante frecuente, es algo que bastante ocurre en adulto mayor, así es. Así es. Y sí, sí, bastante común. Por acá nos hacían una pregunta. Si utilizamos la insulina por muchos años, ¿hay algún tipo de daño? Me acuerdo mucho de cuando yo era estudiante, ya hace algunos años, cuando los dinosaurios caminaban, el gran miedo de la gente era, no uses insulina porque te vas a quedar ciego, no uses insulina porque te van a cortar la pierna. O sea, había ese gran temor a la Hay todo insulina que todavía queda, creo. Así es, ahí sí, no te vas a quedar ciego, no te va a malograr los riñones, no te vas a volver adicto a la insulina, no hay ninguno de esos. La insulina es lo mejor que puede recibir una persona diabética porque esto va a aminorarle el trabajo de su páncreas y va a bajar la inflamación que tiene. Entonces, si esta inflamación baja y también baja la resistencia a la insulina, probablemente ya no se requiere esa cantidad de insulina, empiece a bajar y de repente la persona puede estar usando otro tipo de medicamento, de repente vía oral, pero en algunos casos la reserva de insulina es bastante baja y la persona pues tiene que estar usando insulina, sí o sí. Ahora, hay algunas condiciones dentro de esta persona que pueden ya no permitirle usar algunos medicamentos vía oral, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hay mala función renal o tiene algún tipo de daño hepático, la persona ya no puede estar usando medicamentos vía oral, sino, salvo alguno que otro, pero ya tendría que estar usando solamente insulina, ¿no? Así es. Hay algunas Así es. indicaciones de uso de insulina. Y en este entorno, en estos problemas de COVID, ¿no? De tratamiento en pacientes que no están controlando glucosa, pues por esta enfermedad, pues el tratamiento es insulina.
definitivamente, ¿no? Cuando Sí. están con esta infección. Y recordar quizás que la insulina, cuando lo usen, deben conservarla adecuadamente. Yo recuerdo que una paciente dijo, doctor, yo estoy guardando bien mi insulina, pero se malogra rápido. ¿Y dónde está la guardando? ¿En la refrigeradora? Sí, doctor, pero en el freezer la estaba guardando. Era No, el chupete de freezer insulina. no puede. No. La insulina puede estar en temperatura ambiente una vez abierta y puede durar hasta 28 días, siempre y cuando la temperatura ambiente sea menos de 23 grados. Se puede utilizar así. Si no hay las condiciones adecuadas, pues tiene que conservarse. Lo más sano es ponerla en la puerta del frigider. En la puerta, en la parte de abajo, ahí guarde su insulina y está tranquila ahí. Antes de aplicarla, déjela unos 5 minutos para que agarre un poco de temperatura y ahí se la coloca sin ningún problema. Y después la guarda nuevamente, ¿no? Pero puede mantenerse en ambiente siempre y cuando la temperatura no sea muy cálida, menos de 23 grados, y puede durar en esa temperatura hasta 28 días, una vez abierta. Perfecto, ese es un muy buen dato. Tampoco vale la insulina de 3 meses de duración en el sentido de que la han tenido ahí abierta. Muy bien. Doctor, una pregunta que nos hace por aquí. Sí, acá nos hace una pregunta, un poco, vamos a combinar dos preguntas. Me dice, ¿y qué vitaminas puede tomar un diabético? Y si puede tomar glucerna un diabético, ¿no? Vamos a combinar las ambas preguntas. Bueno, Lucerna tiene vitaminas, hay otros vitamínicos, Centrum, etcétera. Hay un sinnúmero de multivitamínicos que el diabético puede tomar. Ya eso ya es a gusto del paciente, ¿no? No es que hay un medicamento específico, ya eso ya es parte del marketing que hace la empresa, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, la fuente primaria de la nutrición de un diabético está en la alimentación, en las verduras, en las ensaladas que debe consumir. Ahí está toda la fuente de vitaminas que puede tener una persona, no solamente diabético, pero ahí está todo. Ahora, si estamos hablando de un adulto mayor que no está comiendo bien, que no tiene una buena dentición o hay un problema de mala absorción, pues obviamente pues tiene que usar un multivitamínico, ¿no? Para que le suplemente lo que ya está consumiendo, ¿no? Claro, o sea, el hecho de ser diabético no significa que inmediatamente tengas que tomar un suplemento para diabéticos. No es así. No, no. O sea, eso está, la alimentación es la base de todo eso, es lo que se está haciendo hincapié. Y esa es la base del control de toda la enfermedad. Si el diabético no se cuida, pues vienen todas las complicaciones. Y es silencioso, no siento nada, no pasa nada, igual sigo comiendo, pero más adelante empiezan los problemas. Me preguntan por acá, si tengo diabetes, ¿por qué se me enfrían los pies? Bueno, esa sensación de frialdad podría darse en algunos casos de algún problema circulatorio, ¿no? Podría ser ese el caso, ¿no? Si tiene la sensación de frialdad, se toca los pies tan fríos, sería conveniente de todas maneras que pase por una evaluación clínica para que le evalúen cómo están los pulsos en los miembros inferiores, ¿no? A descartar algún problema arterial, ¿no? Que puede darse, ¿no? En una diabetes mal controlada asociada a colesterol alto, ¿no? Entonces una placa en la arteria, ¿no? Se puede llenar de colesterol, se obstruye, pues, y no hay un buen flujo. Y la sangre al no circular, pues, la frialdad. Podría ser ese el caso. Así es, sí, en los pacientes mayores es La muy otra, común esa sensación. la otra opción sería que podría tener algún tipo de síntoma neuropático, ¿no? Que también puede darse esa sensación de frialdad. Igual tiene que pasar por una evaluación clínica para que le puedan descartar alguna de estas complicaciones. Por acá nos hacen una pregunta interesante. ¿Cómo utilizo mi glucómetro? Lo tomo inmediatamente la glucosa después de la comida, tengo que esperar 20 minutos. ¿En qué momento me tomo la glucosa con mi glucómetro? ¿Cómo uso mi glucómetro? Para una persona diabética es que te unas y otra medición 2 horas después de comer. Y por ahí, si es que lo desea, pues en la noche, ¿no? Como mencioné, 10 de la noche. Glucosa en ayunas, menos de 130. Una glucosa 2 horas después de comer,
menos de 180, y una glicemia a las 10 de la noche menos de 140, nos indica que su diabetes está bien controlada, ¿no? Ahora, si siempre el paciente está con estos valores bajos, pues ya no es necesario medirse cada rato. De repente eso puede venir 2 o una vez por semana, ¿no? Pero ¿considerarías que es importante que un paciente diabético tenga un glucómetro en casa? Sí, sería adecuado, le da un mayor, está a la mano el valor ante cualquier situación, ¿no? Sí, recomendaría que pudiera tener sobre, pero más todavía en aquellas personas que usan insulina. Eso sí es mandatorio. Persona que usa insulina y no tiene glucómetro, eso no se puede permitir porque puede haber problemas, ¿no? Que puede tener una glucosa muy alta o muy baja también, que eso es bastante peligroso también. Correcto, eso me parece un dato muy fuerte, está bien. Acá me hacen con nombre comercial. Doctor, vamos a ampliarlo. Me preguntan por una marca de medicina, si el Hanumet es mejor que la metformina, y yo le ampliaría la pregunta, ¿hay una medicina mejor que otra? Creo que parcialmente ya lo respondió ahí en su charla, pero ¿existe una medicina mejor que la otra? No, todos los antidiabéticos orales que existen tienen su beneficio. Todos bajan casi el mismo nivel de glucosa. Algunos tienen algunas bondades con respecto a alguna condición particular que tenga el paciente, pero eso ya lo va a ver el endocrinólogo en su consulta. Pero que sea uno mejor que otro, no. En términos de seguridad, pues, ese también es otro tipo de factor importante que se ve para los pacientes diabéticos, pero eso lo determina el médico. Que sea uno mejor que otro para bajar la glucosa, no. Lo más importante acá es la alimentación y la actividad física. Esa es la base, la base. Si no va bien eso, por más medicamento caro o bueno que le hayan recomendado, la glucosa no va a ir muy bien. Y por favor, dejar de fumar. Tengo algunos diabéticos que el azúcar... Sí, definitivamente, no. Yo le digo así a todo paciente, a menos mis pacientes que yo tengo en consulta, señor, si usted quiere que le amputen la pierna, siga fumando, fume normal, así de simple. Si es que el cigarrillo, pues, maltrata las arterias, sobre todo la microcirculación de una forma terrible, las endurece y va a llevar a las complicaciones que estábamos hablando de pie diabético, ¿no? E infecciones que al final, pues, llevan en la amputación, ¿no? Sí, de verdad que sí. Por favor, desde acá, con del fondo de corazón, a todos nuestros amigos que fuman, tienen que dejar de fumar porque eso no es solo por la diabetes. Todo, aunque no tengan diabetes, hace mucho daño. Siguiendo con las preguntas, nos hacen si la dieta debería ser diferente en un diabético con alguna enfermedad, con enfermedad renal. Sí, varía un poco en función a la cantidad de proteínas y al tipo de procesamiento de los alimentos, ¿no? Hay ciertas consideraciones bastante particulares en las personas renales, pero igual el control es el mismo con respecto a los carbohidratos que tienen que ir en una baja cantidad. Básicamente lo que se restringe ahí es cantidad de proteínas en los pacientes con enfermedad renal. Así es. Y yo le recuerdo que, gracias a Dios, ahora tenemos más herramientas para controlar la diabetes. Yo recuerdo que, sigo insistiendo, vuelvo a mi pasado, era mucho más común antes tener pacientes, pues, amputados o con mucho daño por la diabetes. Creo que, gracias a Dios, ahora los medicamentos ya no son tan caros como hace 20 años, que poca gente podía tener acceso a ellos. Aproximadamente, casi podríamos hablar de 2005, 2009, han ido apareciendo una cantidad de medicamentos al arsenal que ya se tenía. Antes solamente existía metformina, glibenclamida, insulina NPH, insulina cristalina. Eso era todo el tratamiento. Después de ahí han ido apareciendo nuevos medicamentos, ¿no? Empezando por los inhibidores de PP4, etcétera, ¿no? Hasta los SGLT2 o los agonistas GLP1, en fin, es ya otro tema, ¿no? Y nuevas insulinas, ¿no? Pero al final todas las insulinas tienen el mismo efecto en el control de la diabetes. Perfecto, gracias a Dios ahora tenemos más herramientas. Con lo cual nuestros amigos endocrinólogos pueden controlar mejor la diabetes realmente. Y sí, ahora se ven menos daños. Antes la gente te decían diabetes y tú ya sabías que tenías que comprar tu seguro de Finisterre porque sabías que, como te hubieran dicho, estás muerto. Ahora no.
Uno puede ser No, diabético no es una, y ser feliz. claro, no es una, no, el tener una diabetes no es una sentencia, no, simplemente es una enfermedad que uno lo va a tener, que sabe lo va a tener, pero muy bien controlada, uno hace su vida normalmente, sin ningún problema. El asunto es cambiar hábitos. Y eso es, a veces en algunas personas es bastante fuerte, pero tiene que cambiarse, como dices, se cambia el chip. Al cambiarse el chip, ya uno va pues teniendo otro régimen de alimentación. Y lo ideal siempre sería que los miembros de la familia también ayuden. Entonces, no solamente el diabético a comer, sí, sino que todos coman, porque al final la alimentación que se está recomendando para esto es bastante sana, ¿no? Y esto va a evitar al resto de personas el desarrollo, el desarrollo de diabetes futura, ganancia de peso, etcétera, ¿no? Así es, o sea, de alguna forma también hay que ir acompañándolo también a su familiar, pues eh, con la misma dieta, pero definitivamente el diabético sabe sí o sí que tiene que mantener esa alimentación. Por acá me ¿Mm? preguntan qué fruta puede comer el diabético. El diabético puede comer, hay que ahí hablar sobre todo de las que no. Como he mencionado, básicamente el plátano, uvas, mango, chirimoya, son unas frutas que tienen más cantidad de azúcar que otras. Estas sí no es recomendable consumirlas seguido, de forma sistemática. Pero el resto sí, o sea, una porción de fruta, pues una mandarina después del desayuno, una manzana, una pera, pueden consumir, papaya, ¿no? Todo lo que son frutos, ah, con tipo, por ejemplo, arándanos, fresas, aguaymantos, puede consumir sin ningún problema. Estos son bastante beneficiosos porque incluso tienen antioxidantes, ¿no? Que es bastante indicado en pacientes con diabetes. Ujú. Me preguntan Pepino, por... sandía, Ok, también, etcétera. es perfecto. Me preguntan por acá, ¿qué es prediabetes? Ya, la prediabetes es un diagnóstico que se hace de forma, por decirlo así, preventiva. El diagnóstico se hace básicamente con una glucosa más de 100. Una persona normal, la glucosa normal en ayunas es menos de 100. Una glucosa de 100 hasta 125 es prediabetes. De 126 en ayunas hacia adelante ya es diagnóstica de diabetes. O en una prueba de tolerancia a la glucosa, aparte de la glucosa en ayunas, una glucosa a las 2 horas más de 140 y menor a 200 es diagnóstica de prediabetes. Cuando pasa a las 2 horas de 200 para arriba ya es diagnóstico de diabetes en una prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, o una hemoglobina glicosilada también que le pueden sacar de 5.7 a 6.4 es también prediabetes. De 6.5 para arriba es diagnóstica de diabetes. Es un diagnóstico, por decirlo previo, es como para decirle a esta persona, cuídate. Si no te cuidas, si no haces cambio en tu alimentación, si no bajas de peso, si no dejas de ser sedentario, podrías desarrollar diabetes, ¿no? Es como un aviso. Es un paso Perfecto. previo a la diabetes. Sí, y siempre es importante que toda aquella persona que tenga estos diagnósticos o que tenga diagnóstico de diabetes debe ser su chequeo por el endocrinólogo porque existe la posibilidad de que no solamente tengamos esa alteración, sino algunas otras que también se pueden corregir o manejar, incluyendo el colesterol, incluyendo el problema, la tiroides, y eso es patrimonio del Claro, endocrinólogo. toda persona Toda persona diabética tiene que pasar un chequeo periódico. Normalmente puede ser cada 3 meses, ¿no? Si está bien controlado. Parte de esa evaluación es medir cómo está la función renal, la función hepática, el perfil lipídico, ¿no? Estamos hablando del colesterol LDL, que es el llamado malo, y el HDL, el colesterol bueno, ¿no? Que también tienen que chequearse porque la elevación de estos lípidos, sobre todo la elevación del colesterol malo, pone en riesgo
a la persona a tener algún tipo de complicación vascular, llámese infarto o accidente cerebrovascular, que también puede ocurrir, ¿no? Hay que mencionar que un paciente diabético tiene 2 veces el riesgo de desarrollar un infarto al de una persona normal. Entonces, si a eso le sumamos alteraciones en el perfil lipídico, pues el riesgo se incrementa, ¿no? Y por eso es que también parte del chequeo es la evaluación de estos parámetros, ¿no? Aparte, la persona tiene que pasar una vez al año por el oftalmólogo para la evaluación de fondo de ojo, que le evalúan la retina una vez al año. Y también una vez al año una evaluación de los pies, que si todo está bien, la evaluación es anual, pero si por ahí se encuentra algún problemita, la evaluación puede ser un poquito más corta, ¿no? Cada 6 meses o cada 3 meses, ya dependiendo. Pero tiene otros chequeos que también tienen que realizarse. Gracias, de verdad, con esa respuesta nos ha dado de baja 5 preguntas. Pero que justo preguntaban acerca de cada cuánto la visita al endocrinólogo, cada cuánto la visita al oftalmólogo. Es correcto y es importante llevar estas pautas. Ya estamos cerrando nuestra ronda de preguntas, entonces simplemente por el momento, antes de terminar, porque todavía queda una preguntita por acá que vamos a dejar para el cierre, no se olviden, por favor, todos los miércoles y los días sábados a las 7 de la noche tenemos todas nuestras charlas educativas para el cuidado de su salud. También agradecer infinitamente a nuestros amigos de Rotary Club Lima Nueva Era que nos permiten tener estas conferencias a través de su soporte digital. Y no olvidarse que en MEDI, también junto con otros especialistas, tenemos al doctor Jorge Alfredo Guillén para lo que es el control de sus enfermedades endocrinológicas, no solo diabetes, también cualquier otra de las patologías del grupo de las enfermedades glandulares, endocrinológicas, tipo tiroides u otras más. Doctor, me preguntan por acá si hay alguna relación entre triglicéridos altos y glucosa. Sí, básicamente tienen el mismo origen, que es el exceso de consumo de carbohidratos. Hay una transformación que ocurre dentro del cuerpo con el consumo de las harinas, que el exceso, como había mencionado, el exceso de energía que no se quema, se almacena en forma de grasa. Y el cuerpo cada cierto tiempo mueve esta grasa en forma de triglicéridos que circulan en la sangre. Entonces, uno más o menos se va a ir dando cuenta si un paciente diabético no está cumpliendo su dieta, porque la glucosa está alta y los triglicéridos también van a estar ahí, están elevados, siempre van a tener que estar ahí, elevados. Sí, tienen un origen común. Y doctor, eso, la sobrecarga de esto, también puede ponerlo en riesgo de hígado graso, que es una patología bastante frecuente en diabéticos. Y no diabéticos también con exceso de peso. Una lágrima ha caído de mi cara, pero sí, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, doctor, por esta exposición tan didáctica. Y de verdad que diabetes tenemos como para 5 horas más, solo de algunas generalidades. Así que si tienen alguna pregunta más para nuestro amigo y excelente endocrinólogo, el doctor Jorge Alfredo Guillén, para que puedan contactarlo a través de MEDI, está siempre disponible. Así que chicos y todos nuestros amigos que están acá con nosotros, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, a nuestros amigos de Rotary Club Lima Nueva Era también, y no se olviden, este sábado también tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, compartan, pasen la voz, suscríbanse a nuestra página de Facebook, miren nuestra página web, ahí está toda la información de todos los servicios que ofrecemos y cada vez vamos a tener más servicios para apoyar a la salud de todos los peruanos. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, doctor.